en el teatro, obviamente una persona de clase media que es la que más acude inclusive a propuestas culturales. A lo largo de todo este trayecto de años la bajada ha sido imperiosa, por lo tanto ha sido de mucha cantidad, muy fuerte, y por lo tanto esto también era un factor denominador, ¿no?, en lo que estaba pasando en la clase media, cantidad de indigentes, todo esto y más. Vamos a estar hablando con Julián Sicari. Él es economista, está aquí acompañándonos, trajo gentilmente su libro editado por Ediciones Continente, que le mando un abrazo a la editorial que siempre me manda sus novedades. Camino al colapso, así se llama esta investigación de muchas páginas. Aquí, perdón, lo muestro, perdón. Camino al colapso. Estamos hablando de cómo llegamos los argentinos al 2001, que es muy interesante el dibujo de la tapa, ¿no? Porque es como, viste, el viejo chiste, o sea, estamos al borde del abismo, vamos a dar un paso adelante. Bueno, es un poco eso. Sí, esa es un poco la idea, ¿no? Claro. Y te caes. Julián, ya que tu libro va del 2001, ¿podés hacer algún tipo de paralelismo, salvando algunas diferencias que las hemos analizado a lo largo de estos años con la actualidad del país? Sí, sí. Tienen muchas similitudes, tanto en lo económico como en lo político, pero también, como vos señalás, hay diferencias. Uno podría decir, en lo político, la diferencia más clara, más palpable, es que en el 2001 no había un 30% de la población que apoyaba de la Rúa. Y en este momento, increíblemente, a pesar de las políticas que recién comentaban, donde aumentaba la pobreza, bajan los salarios, aumentan las desigualdades o la concentración económica, sin embargo hay un núcleo muy duro del macrismo que sigue apoyando, a pesar de todo, que tolera las políticas de ajuste, la apertura económica, el endeudamiento, que sigue sosteniendo que ese es el modelo. De hecho, hoy probablemente va a haber una movilización, vamos a ver cuántas personas van, pero van a defender, orgullosos, campeantes, los programas de ajuste. Esto en realidad, que también con otra crisis que tiene muchas similitudes, es con la crisis del 89. Claro. Uno piensa... Es más cercana ahí que a la del 2001, Sí, me sí. parece. Porque en el 2001 la gran diferencia era que los bancos no tenían plata. Claro. Los bancos estaban contra las cuerdas y ahora los bancos están llenos de plata. Ahí hay una diferencia sustancial. Claro, lo que pasa es que en el 2001 la transmisión de la crisis vía bancos eran porque los depósitos estaban especificados dolarizados. Exactamente. O sea, entonces las personas que hacían, sacaban los pesos del banco, los cambiaban en dólar. El sistema. Y entonces en un momento ya los bancos no estaban en condiciones de responder a eso y bueno, vino el corralito. Claro. Hoy no se da el mismo escenario. Sí, lo que parece, por ejemplo, en el 89, cuando fueron las elecciones presidenciales, el candidato radical en plena hiperinflación, recordemos esto, en una crisis que también aumentaba la pobreza, el desempleo, hacía caer salarios, Angelos, que era el candidato del radicalismo, pero el eslogan no era pobreza cero como Macri, no sé, era el lápiz rojo. Menem prometía el salariazo y Angelos, su consigna era un lápiz rojo. El lápiz rojo prometía ajuste. Y sin embargo, Angelos sacó el 37% de los votos. Bueno, bastante cercano a lo de Macri. Claro, entonces uno tiene que ver que ese núcleo duro... Estás haciendo un análisis social de ese momento y de este. Pero ahí es donde vamos, que es más cercana a la crisis actual, a la crisis del 89, que a la crisis del 2001. Sí, esa es ¿Sabes quién lo definió muy bien? Álvarez Agís. Álvarez Agís dijo: la crisis actual es 1/3 de la del 2001, que eso también, viste, sirve como para mensurar, ¿no? Un poco ponerle medida. Sí, no, Podés no estar sé si... de acuerdo o en desacuerdo, pero esto es lo que dijo. Lo que pasa es que en el 2001... Una característica es que fue una crisis a todo nivel, ¿no? Político, institucional y económico. Y las medidas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el 2001 lo más recordado es el corralito. Uno hoy lo que puede ver es algunos saltos cambiarios, pero no puede decir, bueno, esta medida realmente fue fulminante, ¿no? En todo caso fue un largo proceso. Lo que se parece es que las políticas de la alianza con respecto a la de Macri son similares, ¿no? Fueron políticas de apertura económica, endeudamiento sistemático, y cuando se cortó el endeudamiento... El famoso vinieron... hemos conseguido, como decía de la Rúa cuando sale a dar el anuncio... El blindaje, el blindaje, hemos conseguido el blindaje que nunca llegó, y ahí fue el gran problema. Qué bueno es dar buenas noticias. Qué lindo es dar buenas noticias. Y ahí, entonces, vienen las mismas etapas, ¿no? Entonces, viene la etapa del endeudamiento, se agota, después viene la etapa del blindaje, se agota, la etapa de megacanjes de deuda, se agota, el déficit cero se agota, y ahora de lo último que depende para que no termine de causar un peor deterioro a la economía es del salvataje del FMI, que cuando en noviembre del 2001 el fondo le dice no te ayudo más, terminó de explotar la economía. Y ahora Macri está implorando, recién mostraban, ¿no? La Quinta de Olivos, claro, porque dice, si no viene esa plata... no sé qué hago.
Claro, lo que pasa, por ejemplo, en septiembre vencen más o menos 7.000 millones de dólares de letes. Bueno, eso el gobierno sabe que si realmente le suelta la mano el fondo, se la va a terminar de soltar de todo el mercado y eso va a perder reservas. Disculpame, y así sucesivamente. disculpame, como diría Fantino, perdón. O sea, van a entrar 5.400 millones de dólares del fondo en septiembre, Sí. 1.000 millones en diciembre, ¿y cuánto es el vencimiento de letes? No, de septiembre 7.000, pero de acá a fin de año son 12.000. O sea, va a haber 12.000, o sea, ni siquiera este salvataje que va a hacer el fondo nos va a permitir a nosotros pagar letes, que es un desastre igual pagar, Sí, pagar con deuda, pagar este tipo de cuestiones. Pero encima eso hace que caigan aún más las reservas. Claro, lo que pasa que la O estrategia va a del haber una gobierno... renegociación, ¿qué va a No, la estrategia del gobierno es, sobre todo, el apoyo del FMI es vital por dos cosas. Por un lado, por el desembolso del dinero que te va a reforzar las reservas. Pero por otro, es el aspecto simbólico, si se quiere, de que no le termina de soltar la mano. Entonces, las letras que vencen el mes que viene, vos vas a tener la posibilidad de renovar una parte importante. Claro. Si te termina de soltar la mano el FMI, va a ser muy difícil. No renova nada. Pero en cambio, si vos renovás, por ejemplo, el 100%, el 50%, el 80%, entonces vos no vas a necesitar tanta Se plata. la tira por la cabeza al próximo gobierno. Claro, pero bueno, pero por lo menos mantenés, entregás las reservas en un nivel, porque también es como una discusión que se está dando ahora, ¿no? Que se usa la metáfora del auto y el tanque de nafta. Dice, bueno, cuando a vos te prestan un auto, vos tenés que devolver al mismo nivel de nafta que te lo dieron. Entonces dicen... Acá no estaría pasando. Le dicen, no, pero te dieron Bueno, pero el macrismo lo que te dice, mira, nosotros nos dieron un gobierno con 25.000 millones de reservas en el Banco Central. Yo te voy a devolver lo mismo. Entonces, Sí, pero te ¿qué están deuda? prometiendo... Bueno, Ese es el tema. Ahí, ¿Qué deuda? ¿Con qué se deuda? olvidan... Claro. ¿Cuánto debes de plan de ahorro para agarpar el auto? Sí, se olvidan de esa parte, pero bueno, ellos están diciendo, entonces nosotros disponemos de un margen para despilfarrarlo en aguantar y llegar a una transición que no termine de Pero ¿vos explotar. decís que ellos piensan en una transición o en algún punto todavía tienen alguna posibilidad? Yo creo que las cartas ya están echadas. Porque los números no los acompañan, pero algunos analistas... Eso van a decir hasta 35 segundos antes que salgan los resultados que tienen chance de ganar. Claro, Sí, eso, digo. sobre todo por un espíritu... Por voluntarismo, un poco por voluntarismo y un poco por deseo y un poco porque le tienen que decir algo a sus votantes. Claro, no, lo que pasa es que las elecciones también se terminan, si bien me parece que las presidenciales ya son irreversibles, o en la provincia, hay varios distritos Claro. que están peleados. Por ejemplo, no sé, Mendoza. ¿qué pasa? Claro. Mendoza, Lanús, Quilmes, Mar del Plata, La Plata. ¿Qué pasa con el número de diputados? Porque si Pinamar. baja mucho el macrismo, realmente después pierden todo el territorio. ¿Qué pasa en la ciudad de Buenos Aires? ¿Se va a llegar al balotaje o no? Bueno, esas son apuestas, entonces no pueden desarmar toda Bueno, la maquinaria. lo que está claro, por lo menos lo que se quedó claro esta semana, es que la apuesta es conservar, es buscar retener la provincia de Buenos Aires y la capital Y la federal. capital federal. La nación ya la dan por perdida. Sí, la provincia Igual la también. provincia de Ya Buenos Aires a las la provincias tienen- le la provincia de dijeron, Buenos Aires ya también la a tienen Mendoza perdida. le dijeron arreglate como puedas, a todos le dijeron, muchachos, nosotros que los cañones están puestas en la provincia de Buenos Aires y en la capital. La provincia de Buenos Aires para mí es ilevantable, el problema es la capital No, federal. las intendencias. que hay algunas claro, hay ese es el algunas tema. intendencias, Quilmes. Las importantes, que eso sería porque también 3 de este es febrero. el otro dilema, porque si el macrismo termina de perder esas intendencias, pierden Mendoza y pierden la ciudad. Se acabó el territorio. Claro, se quedan sin cargos también para distribuir y mantener la maquinaria. Entonces se les desarma la plata, la bajada de cargo de mantener a su propia tropa. Y después, bueno, arreglate porque ya está. Después de eso no van a tardar unos 10, 15 años a tratar de remarla desde el llano para volver. Bueno, todavía lo que le está pasando al radicalismo, ¿no? Bueno, ese es uno de los dilemas que es muy... Bueno, el macrismo, el radicalismo no pudo volver como tal. Siempre de Sí, Volvió siempre 2001 como tuvo para más furgón, acá... siempre volvió como furgón de cola. Por eso, Bueno. a eso voy, pero siempre perdió fuerza cada Sí, vez sí. más y la siguió perdiendo. Desde el y ahora 89 para acá actualmente. siempre furgón de cola. Sí. Sí, bueno, ese es otro de los escenarios. Y bueno, acá yo creo que, no sé, que estaba la pregunta con respecto a la crisis. En principio uno no podría ver un mayor deterioro económico en forma de shock. O sea, eso yo lo veo más difícil. Yo lo que creo que el central tiene las herramientas para mantener más o menos la situación, salvo que pase algún imprevisto, que ya toda la fuerza del mercado para llevar el tipo de cambio mucho más alto ya se la gastó y no pudo llevar mucho más alto. Por ejemplo, el día después de las PASO, cuando Sí. realmente el gobierno cometió una irresponsabilidad total
de correrse para generar susto sobre los sobre sus votantes. Claro, sobre sus votantes. Sobre la sociedad, en general, Claro, no sus para votantes, sobre la un sociedad. disciplinamiento, si quieren, o me votan a mí o se prende fuego el país. Bueno, y el dólar subió muchísimo, pero enseguida empezó a bajar y se empezó a estabilizar. Por ejemplo, los depósitos en los bancos que venían cayendo la semana pasada, esta semana empezó a minorar el ritmo y ya prácticamente la salida desapareció. Entonces uno podría decir, se va a estabilizar, pero en vez de niveles de 45 o 46 pesos el dólar, en estos niveles de 57, no con... Sí, y con obviamente, tasa del 60%. Claro, tasas altísimas, pero es más o menos la dinámica que venía antes, no es que las tasas pasaron. Pero venías bajando, ¿no? Sí, Venías pegaron otro salto, ya habían venías tocado decreciendo y lo estos que pasa niveles ahora es pega un nuevo salto y te coloca al país otra vez en una situación de riesgo. Con bonos que se están yendo al fondo del mar y con el riesgo país que se está yendo por las nubes. ¿Qué puede pasar con la visita del FMI en relación al dólar esta Bueno, semana? esta es una pregunta, ¿no? Porque también es la pregunta sobre todo a futuro, porque acá la negociación ya el lunes se van a reunir con los economistas de Alberto Fernández, pero también al futuro nosotros vamos a tener, como suelen decir, 10 años más con el FMI y hay que empezar a negociar, porque el FMI le va a decir, bueno, yo te renegocio la deuda, está bien, no hay problema, yo te presto, no hay problema en refinanciarte. El tema es que vos vas a tener que hacer cosas, vas a tener que hacer una reforma previsional, una reforma laboral, una reforma tributaria, vas a tener que abrir la economía, privatizar algo. Bueno, ahí va a estar la fortaleza política o la capacidad de negociación que pueda tener el Alberto Fernández para decir sí o no, porque gratis no te lo va a ¿Y refinanciar. qué imaginas? En el mejor de los escenarios. ¿Y qué imaginas? Porque vos lo acabas de definir perfectamente. Sí. ¿Qué imaginas? Lo que pasa es que yo creo que hay varios escenarios abiertos. Uno es que algo se pueda negociar entre medio. Otro que puede decir, mira, acá el FMI se tiene que hacer responsable porque fue el principal financista de Macri y encima apostó todo a Macri, hizo un nuevo papelón internacional. Esta crisis es corresponsable del FMI. Entonces decir, bueno, que la comunidad financiera internacional presione al FMI para decirle no, dale buenas condiciones a la Argentina porque esto es culpa tuya. Por ejemplo, cuando se votó la ayuda económica para la Argentina el año pasado, que entrábamos al FMI, Francia, Alemania, Holanda y Japón votaron en contra. O sea, son países centrales. No el ingreso, sino de la ayuda económica argentina. Ese plan, claro, era un plan inviable, era prestar plata que, bueno, pero la estrategia era de última, o ayudamos a Macri y si Macri igualmente pierde las elecciones, los condicionamos y los tenemos con la bota pisada en la cabeza durante 10 años. ¿Y qué alternativa ves de buscar financiamiento en otro lado? Claro, esa es otra alternativa. Hablamos China, Rusia. De conseguir ciertos fondos, cierta ingeniería financiera, es decir, bueno, las potencias alternativas que están disputándose la hegemonía mundial, decir, bueno, para que no condicionen a Argentina, podemos... no, eso también es también el peligro, porque uno dice, bueno, me alejo de Estados Unidos y me acerco a China. Todo tiene sus pros y sus contras. Claro, pero Vos hace rato que venís insistiendo con cambiar de proveedor. Es que todo tiene sus pros y sus contras. Pero cambiás de amo, cambiás de... Claro. Acabo de decir, quién te lleva... todo Me tiene da sus pros y sus miedo, contras. China. Bueno, también tenés otros recursos, digo. Acá en la Argentina vos tenés tenés también un amplio camino para recorrer y cambiar la matriz económica del país. Sí. O sea, tenés pero los eso no lo recursos... cambiás en 3-4 años. Claro. Bueno, preguntale a Evo Morales. No, pero Ese es el Evo tema. Morales no estaba tan endeudado como Preguntale a Evo Argentina. Morales. Sí, pero dice que no estaba tan endeudado. Y aparte, como Argentina. la cantidad de vencimientos que vos tenés, por ahí no tanto en 2020, pero a partir de 2021, es altísimo. Y si vos no tenés una renegociación realmente muy fuerte, es impagable eso. Entonces, eso estás como muy atado al fondo. Y pensemos, por ejemplo, el swap de monedas con China depende de lo que decida el fondo. Los créditos que te pueda dar el Banco Mundial o el Banco Interamericano depende de los créditos del fondo. Bajar los niveles del riesgo país para rolear la deuda, cada vez que venza deuda, refinanciarla, ¿no? O renovar esa deuda para no gastar las reservas, depende del beneplácito del fondo. Vuelvo a decir, no es una posibilidad pensar en los recursos naturales y en estatizarlos, no es una posibilidad estatizar los servicios públicos, no es una posibilidad estatizar los trenes, no es una posibilidad de cambiar la matriz económica de la Argentina y empezar a buscar recursos, no en China, en Rusia o en el Fondo Monetario Internacional, sino acá adentro. Sí, ¿No es una chance? Vaca muerta, lo que pasa es que eso no te genera... tenemos dónde ir a buscarla. Es que eso no te genera los dólares suficientes. Ponele que vos te apropiás después te pedís un poquito para completar. Pero vos generás todos los...
el Estado, supongamos que hace lo que vos decís, se apropia de todos los sectores que generan divisa y 100% pasan a ser estatales. Supongamos que pasa eso. Bueno, igualmente vos con eso no satisfacés la carencia de dólares que necesita la economía argentina, claro, por más que sean estatales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vos hoy tenés un superávit comercial debido a que tenés un déficit, una recesión muy profunda. Claro. Entonces, ni bien reactives la economía o mejora el nivel de ingreso un poquito, se te cae el superávit. lo perdés inmediatamente. Los vencimientos de deuda son altísimos. Entonces, por más que vos tengas todos esos dólares por parte del Estado, no te alcanzan. Entonces, la estrategia va a tener que venir por otro lado, amén de que venimos con un ciclo internacional donde los precios de los productos argentinos vienen en caída. Y aparte de que nosotros, por ahí porque somos un país periférico, tercermundista, no nos damos cuenta, pero la guerra internacional entre las potencias, la guerra arancelaria, la guerra comercial, esto nos pega porque las grandes potencias se protegen, cierran sus mercados, y Argentina, ¿a quién le vende? Porque si entre ellos se están protegiendo, es mucho más difícil colocar nuestros productos. Uy, Julián, me das mucho miedo. Siento como que estamos tirando la soga en la viga y haciéndole el nudo para ahorcarnos, ¿viste? La verdad que me da un poco de miedo. Sino tomar conciencia de dónde estamos parados, cuál es el escenario, entender cuáles son las alternativas y entender que me parece que el país se va a tener que unir. Por ejemplo, lo más probable es que gane Alberto Fernández con un buen número, en torno al 50%. Bueno, seguramente termine de llamar a La Baña. Yo creo que La Baña va a terminar siendo parte o ese espacio. Todos los gobiernos, por ejemplo Schiaretti, que era el gobernador más reticente del peronismo a sumarse al espacio, se va a terminar sumando. Yo creo que, salvo este núcleo duro que hablábamos al principio del macrismo, el otro 70% del país se va a tener que unir para pensar una nueva estrategia, ya sea para renegociar con el fondo, una nueva estrategia de inserción internacional y ver cómo pasa la tormenta del mundo por los próximos 5, 10 o 15 años. Clarísimo, Julián Sicari, que nos estuvo acompañando aquí, llevando un poco de claridad económica. Vos tapate los oídos, porque él ya estaba con la tragedia en su cabeza. Gracias, No, por muy favor, amable. gusto.